Bueno, vamos a seguir con la tercera parte de la clase. Ya vimos cómo diseñar los filtros con respuesta infinita al impulso. Y ahora lo que nos quedaba ver era el caso de los filtros con respuesta finita al impulso. Vamos a repasar un poquito algunas propiedades de estos filtros. Recuerdan que el nombre proviene simplemente de la clasificación de los sistemas lineales, cuyas respuestas ante una entrada impulsiva se agotan en el tiempo, en un periodo finito. Y luego vamos a ver un concepto bastante importante asociado a este tipo de filtros, que es el concepto de fase lineal. Estos filtros permiten diseñar filtros con fase lineal, que es una propiedad que vamos a ver que es muy importante. Y por último vamos a ver algunos métodos de diseño, es bastante directo, lo vamos a revisar. En primer lugar, veamos un poco las ventajas de estos filtros. Lo primero que yo ya comentaba es que con estos filtros se puede lograr fase lineal. Esta es una propiedad o una ventaja que ofrecen los filtros, pero no quiere decir, que esta es una confusión bastante común, que los filtros FIR tienen fase lineal. No, puede haber filtros FIR con fase lineal y puede haber filtros FIR que no tienen fase lineal. Hay que tener bien claro eso. Lo que sí es cierto es que de una manera bastante simple nos permiten hacer un diseño de manera de que la tengan a la fase lineal. Insisto que después vamos a ver un poquito más en detalle cuál es la importancia de que un filtro tenga fase lineal. Otra de las ventajas o propiedades que tienen estos filtros es la de la mayor estabilidad. ¿Por qué tienen mayor estabilidad este tipo de filtros FIR? Ustedes lo pueden deducir, si quieren, desde los conceptos que ya tienen de sistemas. Si estamos diciendo que es un filtro FIR, estamos diciendo que es un filtro de media móvil, un moving average. Entonces, es un filtro que no tiene polos, que tiene solo ceros. Y si no tiene polos, entonces no tengo el problema de en qué lado del plano S o del plano Z están los polos, si el sistema es estable, no es estable, directamente no tiene polos. Otra manera de verlo, no desde una perspectiva frecuencial, sino de una perspectiva simplemente temporal, es que si yo estoy haciendo simplemente un promedio ponderado de las entradas, una media móvil, como son los sistemas MA, y tengo una entrada que es acotada en amplitud, que es una entrada que no tiene ningún pico que va al infinito ni nada por el estilo, si simplemente estoy haciendo un promedio ponderado de esa entrada, no puede haber forma de que la salida se vaya al infinito, haya una inestabilidad, la salida diverja o lo que sea. O sea que, como es un simple promedio de lo que entra, de los valores actuales y anteriores de lo que va entrando, no hay forma de que se inestabilice ante una entrada acotada, va a salir una salida acotada. Esa es una gran ventaja de los filtros de respuesta finita al impulso. Otra ventaja que tienen es que se conocen muchos métodos muy eficientes para diseñarlos mediante hardware, o sea, se puede implementar con un hardware específico de una manera simple. Otra ventaja interesante es que proveen frecuencias de corte muy abrupta, y esto es un poco relativo a algunas de las cosas que dijimos antes. Pueden proveer frecuencias de corte muy abruptas, o sea, acercarse mucho a lo que sería el filtro ideal, proveer acá una cosa prácticamente recta. Pero eso lo pueden proveer porque básicamente pueden tener un orden tan alto como yo quiera y no corro el riesgo de que se inestabilicen. Como no tiene polos, puedo, aumentando el costo computacional por supuesto, hacer un filtro de un orden muy alto, no tengo problema de ubicación de polos, o sea que el filtro siempre va a ser estable, y por lo tanto al aumentar el orden, como ustedes ya vieron, cada vez puedo hacer más abrupto el corte o darle cualquier característica que a mí me interese al filtro. Cuanto más parámetros libres tengo,
más ajustes le puedo hacer y lo puedo hacer como yo quiera. Otra ventaja interesante de este tipo de filtros es que tienen cortos transitorios en la inicialización. ¿Qué significa eso? Es algo que también, si lo piensan un poquito desde el punto de vista de las propiedades de los sistemas de media móvil o los sistemas FIR, como estamos viendo, lo van a entender fácilmente. Nosotros cuando teníamos un filtro IR teníamos el caso de que las salidas anteriores eran, por decirlo así, realimentadas y se tenían en cuenta en la ecuación de recurrencia. Por ejemplo, yo podría decir que y en n era igual a x de n, podría ser menos 0,9 y en n menos 1, para dar un ejemplo cualquiera. ¿Qué pasaba con esto? Lo que pasaba es que yo, supongamos que entraba un impulso o un escalón, bueno, no importa, pero podemos pensar en un impulso, siempre iba a tener esto de que hacía que de lo último que salió se volviera a meter en la ecuación y quedara 0,9 de lo último que salió. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una salida que sea 1, 0,9, después 0,9 por 0,9, después 0,9 por 0,9 por 0,9, etcétera, etcétera, que me daba la típica caída exponencial en el tiempo. Y esto no se agotaba nunca. Eso en la práctica, bueno, uno llega a un punto que dice que es 0, pero en teoría no se agotaba nunca. Y dependía básicamente cuánto tarda eso en agotar de ese coeficiente, de ese 0,9 que tengo ahí. Esto genera un problema en la inicialización, porque imagínense que yo tengo que procesar una determinada señal y supongamos que esta señal tiene en el tiempo una muestra acá, otra muestra, y va... Esta es la entrada que yo tengo que procesar, ¿no? En general yo supongo que antes del tiempo cero, el sistema estaba lo que se suele llamar en reposo, o sea que todo estaba en cero, que también las salidas estaban en cero, la y en n-1, en n-2, en n-3, y por lo tanto cuando el sistema arranca se encuentra con este impulso al comienzo. Ese impulso, por supuesto, es algo asociado a cómo yo hago arrancar el sistema, no es algo propio de la señal que estoy queriendo filtrar en este caso. Es algo propio a que yo tomé como condiciones iniciales nulas todos estos valores anteriores. Por supuesto hay otros métodos de inicialización que tratan de hacer un arranque más suave, interpolando o extrapolando muestras ahí, ¿no? Pero bueno, en el caso más general, práctico, yo tengo un arranque y ese arranque tiene un impulso, una entrada inicial, un salto inicial, que evidentemente va a hacer responder al filtro, al sistema. Esa respuesta del filtro a este salto que hay acá, ¿cuánto va a propagarse en la salida? Esa sería la pregunta clave. Si yo tengo un filtro de media móvil, supongamos que simplemente le está haciendo el promedio de las últimas dos muestras, es evidente que este salto que había acá al principio no va a pasar mucho más allá de la segunda muestra, porque ya esta información no la voy a tener más en cuenta cuando haga el promedio de la muestra en la posición 0 y en el tiempo 1. En cambio, si yo tengo un filtro de respuesta infinita al impulso, un IR, que siempre tiene, por ejemplo, el menos 0,9 por y en n-1 o más 0,5 por y en n-1, lo que sea, siempre va a estar tomando lo que salió del sistema en el instante anterior y lo va a estar volviendo a meter como si fuera parte de la entrada. O sea que el efecto de este salto inicial, que les recuerdo, era una cosa artificiosa que introdujimos nosotros cuando pusimos las condiciones iniciales nulas, no era parte verdadera de la señal. El efecto de ese salto inicial
se va a ir propagando en teoría hasta el infinito. O sea, siempre en la señal de salida que vayamos obteniendo, acá podremos decir la y en función del tiempo, los valores que vayamos obteniendo de salida, va a estar lo que vaya contribuyendo la entrada realmente, va a estar lo que tenga que contribuir la salida realmente, pero también va a estar pegado, siempre va a estar el residuo de esa inicialización forzada que hicimos, poniendo 0 en todas las condiciones iniciales. Entonces, bueno, volviendo a la ventaja que marcamos para los filtros FIR, nosotros para el caso de filtro FIR sabemos que los transitorios de inicialización no pueden ir más allá que el orden del filtro, porque ya lo que haya pasado en la inicialización ya no influye de ninguna manera en el cálculo del valor de la salida en ese instante. Y finalmente, como una desventaja, un poco también relativa a cosas que dijimos antes y un poco lo mencionamos, es que, por supuesto, para lograr frecuencias de corte abrupto o muchas otras de las ventajas que nos ofrece en el diseño un filtro FIR, se requiere más orden. Si bien no tenemos el riesgo de la inestabilidad, tenemos más orden y al tener más orden se requieren más cálculos. O sea que es una desventaja también relativa a las ventajas que podemos obtener, ¿no?